Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué son las migraciones internacionales y cómo nos afectan? Para ello, sigue con nosotros en este video. Las migraciones son una característica constante y decisiva de la historia humana. Han facilitado el proceso de desarrollo económico mundial, contribuido a la evolución de los estados y sociedades y enriquecido a muchas culturas y civilizaciones. Los emigrantes a menudo son los miembros más dinámicos y emprendedores de la sociedad, gente dispuesta a aventurarse más allá de los confines de su comunidad y país para crear nuevas oportunidades para sí y para su descendencia. La migración internacional es un componente vital de la globalización en el mundo de hoy. Puede desempeñar un papel fundamental en la promoción del desarrollo y la reducción de la pobreza. Ofrece beneficios evidentes que podrían ser realzados y desventajas que podrían ser minimizadas. En el mundo de hoy, las migraciones internacionales siguen desempeñando un papel fundamental en los asuntos nacionales, regionales y mundiales. En muchos países en desarrollo, los fondos enviados por los emigrantes constituyen una fuente de ingresos más importante que la ayuda oficial al desarrollo o las inversiones extranjeras directas. La movilidad humana se ha convertido en un elemento integral de la economía mundial. Países y empresas hoy buscan cada vez más lejos al personal que necesitan para mejorar su competitividad. Alrededor del 60% de los emigrantes registrados hoy se encuentran en países más prósperos del mundo y el otro 40% en los países en desarrollo. A pesar de esa tendencia, muchas personas siguen migrando de sur a sur, de un país en desarrollo a otro. Según las recientes estadísticas de la ONU, Asia cuenta con alrededor de 49 millones de migrantes, África con 16 millones y América Latina y el Caribe con 6 millones. Las políticas restrictivas de extranjería se traducen en incremento de la inmigración ilegal, un colectivo clandestino difícil de calcular y el más precario al no tener capacidad de reivindicar sus derechos. En términos generales, el concepto de inmigración ha sido utilizado para hacer referencia a la movilidad geográfica de las personas. Tiene una doble dimensión: emigración, que hace referencia a los flujos migratorios que salen de un país, e inmigración, cuando estos llegan a su lugar de destino siendo ajenos al territorio de residencia. Tanto uno como otro pueden efectuar una migración de retorno. De los movimientos migratorios de saldo migratorio o la migración neta es el resultado de las salidas y los retornos de los nacionales por un lado y de las entradas y de las partidas de extranjeros por otro. La migración es un fenómeno demográfico diversificado, es decir, el concepto migración comprende movimientos tan dispares como los desplazamientos de refugiados, el éxodo rural, las migraciones nacionales, las migraciones internacionales, etc. Todos los desplazamientos migratorios se caracterizan por la distancia recorrida y por la duración de la estancia. Por esto, se recomienda distinguir entre migraciones internas de las externas y las temporales de las definitivas. Los flujos migratorios aumentan tanto cuantitativa como cualitativamente. Las estadísticas relativas al número de personas que cambian de domicilio aumenta incesantemente. Y del mismo modo, aumentan los tipos de personas que se trasladan y los motivos por los que lo hacen. Para una mayor comprensión del fenómeno migratorio, es necesaria una delimitación o definición conceptual del término migración internacional. Los procesos de migraciones internacionales deben ser entendidos como procesos globales. Originan de un debate en torno a la relación entre inmigración, derechos humanos y justicia distributiva global. De entrada, al asumir que el proceso de migraciones internacionales está vinculado directamente con el proceso de globalización, compartimos que tienen una característica que les une: su inevitabilidad histórica. Las migraciones internacionales pueden clasificarse siguiendo los siguientes criterios. Primero, criterio geográfico o espacial, que distinguen entre migraciones intercontinentales e intracontinentales. Las primeras hacen referencia al desplazamiento de la población de un continente a otro, en tanto que las migraciones intracontinentales suponen el paso de un país a otro dentro del mismo continente. Por último, las migraciones mixtas, que son aquellas que realizándose de un continente a otro, no suponen el traspaso estricto de las fronteras de un país, pues se dirigen a las colonias del mismo. En este supuesto, aunque no se rebasen los límites estatales, el cambio geográfico es lo suficientemente importante como para que se le considere como migración internacional. Segundo, criterio de tiempo. Este criterio distingue entre migraciones definitivas y temporales. En las primeras existe la intención de no regresar al país de origen. Las migraciones temporales suponen el abandono del país de origen durante un periodo definido, pues existe
la firme voluntad de regresar al país de origen. Tercero, criterio de iniciativa del desplazamiento, que distingue entre migraciones autónomas y migraciones políticas. Las primeras tienen su origen en la voluntad espontánea de trasladarse a otras tierras. Las migraciones por iniciativa política son el resultado de graves situaciones políticas, sociales o ideológicas, que originan la adopción de una política de carácter migratorio para un determinado sector de la población. Y cuarto, criterio que toma como referencia la finalidad de migración. Aquí se puede distinguir entre migraciones con finalidades económicas, políticas, sociales, ideológicas, culturales, etc. Las causas de los movimientos migratorios son múltiples y normalmente se hallan interrelacionadas. De entre todas estas causas, cabe señalar como las más importantes las siguientes: el crecimiento demográfico y su desigual distribución geográfica. Los efectos de la revolución industrial y los avances científicos y sanitarios han motivado un descenso importante de la tasa de mortalidad, junto con el mantenimiento de la alta tasa de natalidad existente. La expansión demográfica ha llevado a los excedentes de población a desplazarse a zonas de expansión económica. Además, el desplazamiento del recurso humano por la máquina en el proceso de producción tuvo como resultado la formación de un excedente de mano de obra con escasos recursos económicos. Este excedente de trabajadores poco cualificados se ve obligado a buscar nuevos territorios para sus actividades laborales. Causas políticas y socioculturales, tales como los conflictos, las guerras, las persecuciones ideológicas y políticas, originan movimientos migratorios. Son migraciones forzadas o semiforzadas. La inestabilidad política, la generalización o la permanencia de los conflictos armados en los que la población civil es víctima de todo tipo de vejaciones cometidas tanto por las fuerzas gubernamentales como por los movimientos rebeldes, genera una situación de inseguridad generalizada. En la mayoría de los casos, a los supervivientes la única alternativa que les queda es desplazarse e ir a otra región, país o continente. La violación sistemática de los derechos humanos, las limpiezas étnicas, los genocidios, las exclusiones oficiales, etc., son prácticas corrientes hoy en día en muchos países. Muchos de estos gobiernos corruptos que no respetan los derechos humanos suelen beneficiarse del respaldo político, económico, financiero y militar de los gobiernos del norte, asegurándoles la impunidad a cambio de materias primas estratégicas, privilegio en el control del mercado local, etc. Otro tipo de causas son las catástrofes naturales como las sequías y las inundaciones, que conllevan un notable impacto sobre la población. Además, se da el establecimiento de políticas migratorias favorables tanto para los países de origen como los de acogida. Buena parte de los estudios sobre migración internacional explican las causas del fenómeno como el resultado de la existencia de una serie de factores y de condiciones, tanto en el país de origen como en el receptor, que conducen a las personas a la búsqueda de alternativas para superar sus condiciones económicas y sociales. Es decir, que se trata de la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo en los países de destino, así como de superar las condiciones de pobreza y de migración en los países de origen. Según datos de International Migration Report, los 10 países con más emigrantes son India, México, Rusia, China, Bangladesh, Pakistán, Ucrania, Filipinas, Siria y Reino Unido. Y los 10 países con más inmigrantes son Estados Unidos, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Francia, Australia y España. Actualmente, los sirios son los ciudadanos que, según la ONU, están pasando por la mayor crisis humanitaria. Desde la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los refugiados se han movilizado hacia los países vecinos como Turquía, Líbano y Jordania para escapar de la guerra que enfrenta el bando leal al presidente Bashar al-Assad, rebeldes aliados y la amenaza del autodenominado Estado Islámico. De acuerdo a los datos revelados por la Comisión Europea y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados a Turquía, ubicado al norte de Siria, han llegado 1.938.999 sirios en los últimos 4 años. El Líbano ha contado 1.113.000 y Jordania alberga 629.666, mientras que la Unión Europea lucha y analiza dónde ubicar a los 120.000 beneficiarios
beneficiarios de asilo a los que planea aceptar en los próximos 2 años. Estos 3 países ya han recibido en conjunto cerca de 3,6 millones de sirios, 30 veces la cifra europea. Solo para darnos una idea, Alemania, la potencia europea, planteó esta semana recibir cerca de 800.000 refugiados en su territorio. Mientras tanto, Turquía, un país que aspira a ingresar al grupo europeo, ya aceptó el triple. Otra de las noticias es que el Estado de Palestina tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 253.735 de inmigrantes, lo que supone un 5,42% de la población de Estado de Palestina. También, más de 2 millones de palestinos viven como refugiados en el pequeño territorio de Jordania, 89.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, y otros 500.000 en el aún más pequeño territorio del Líbano, 10.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Estos datos constatan la gravedad de una de las más importantes crisis globales, la crisis mundial de refugiados, y dentro de esa crisis, la gravedad de la situación de los palestinos que viven en condición de refugiados en el Medio Oriente desde hace más de 60 años. La migración de palestinos al Líbano y Jordania se remonta a la guerra de 1948, cuando fueron forzados a moverse a Gaza, y posteriormente cuando Israel la ocupó en 1967. Otras particularidades se han dado en estos países, los cuales han concluido en un continuo desplazamiento en el tiempo de los palestinos, y las diferentes condiciones de vida que cada estado ha posibilitado han marcado las circunstancias de los refugiados en los mismos. Cuando la comunidad internacional asuma sus deberes y se ataquen las causas fundamentales de la crisis de los refugiados, como la pobreza mundial y las guerras, tal y como se evidencia en el caso de los refugiados de Palestina, se podrá hacer una repatriación efectiva como una posible solución al problema de los refugiados en el mundo. Mientras eso, el apoyo de las organizaciones internacionales eficientes pueden hacer una diferencia para garantizar un mínimo de condiciones para esta población. Los flujos migratorios en Nicaragua, se puede señalar que este es un fenómeno reciente que no tiene más de 25 años de antigüedad. Su actual situación es producto de una conjunción de factores socioeconómicos y políticos, como los fuertes cambios políticos en el país de la década de los 80 y las transformaciones en el sistema productivo en los 90. Es así que actualmente Nicaragua tiene cerca del 10% de su población viviendo en otros países y es uno de los principales receptores de remesas de América Latina con relación a su producto. Los flujos migratorios nicaragüenses son elevados en su magnitud y se dirigen especialmente a 2 países, los Estados Unidos y Costa Rica. Estos países tienen características muy distintas. El primero es un país desarrollado de difícil ingreso para los migrantes y con marcadas diferencias culturales con Nicaragua. El segundo país, un país vecino con el que se comparte una larga frontera, idiomas, tradiciones y raíces comunes. Las diferencias entre los países de distinto tienen como corolario que las características de cada grupo migratorio son muy distintas entre sí. Con relación a estas diferencias, a partir de distintas fuentes se destaca que los migrantes nicaragüenses que tienen como destino Costa Rica son de menor calificación, provienen generalmente del mundo rural y tienen como origen principal las regiones central y atlántica. Por otra parte, hay un alto componente de migraciones preferentemente temporales y destinadas al trabajo agrícola. La migración hacia los Estados Unidos es más antigua, formada originalmente por exiliados políticos y por familias de altos ingresos. Tiene niveles de educación superiores al grupo migratorio anterior y proviene de sectores urbanos de Managua. Es una migración más permanente, asociada en parte a la dificultad para ingresar al país. Lo más difícil, uno abandonar a su familia. Me duele mucho mis hijos, son pequeños. Lo que más me duele, que yo antes de venirme yo les pedí perdón. Actualmente, una de las más notorias crisis es la que pasan los venezolanos, quienes 2,3 millones de personas han huido de Venezuela en los últimos años. Esa cifra, entregada por el vocero de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, refleja la enorme dimensión del desplazamiento de personas en América Latina a causa de la crisis económica en Venezuela, un país de unos 30 millones de habitantes. Es el mayor movimiento migratorio en la historia reciente del continente. Los venezolanos no huyen de un conflicto armado, sino de la escasez de alimentos y medicinas, los salarios bajos y la hiperinflación, y está teniendo un claro impacto en los países vecinos. Algunos de los países a donde se han desplazado los venezolanos son Canadá, Estados Unidos, México,
República Dominicana, Portugal, España, Italia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Trinidad y Tobago, concentrándose su mayoría en Colombia. Como podemos observar, actualmente las migraciones internacionales se están dando en gran medida por diversas problemáticas como lo hemos mencionado a lo largo de este video. Estas migraciones pueden ser tanto beneficiosas o perjudiciales para el país destino y origen. Algunas problemáticas que pueden desatar es la inseguridad, desplazamiento de mano de obra, sobrepoblación, crisis humanitaria, etc. Mientras que algunos beneficios pueden ser crecimiento económico, calidad de vida y desarrollo humano, dependiendo de qué tipo de migración y cómo ésta influye. Como por ejemplo el crecimiento económico y social de Estados Unidos, especialmente en Miami, fue gracias y aún lo es por muchos latinoamericanos e isleños como los cubanos quienes migraron a este país. Además, hay que resaltar que Argentina está pasando por una crisis económica, política y social, por lo tanto se supone que en un futuro si esta crisis sigue en aumento, podría llevarla a ser parte de los países de origen de algunos futuros emigrantes. Aunque no se han mencionado todas las migraciones existentes, pues sí las más importantes. Por lo tanto, esta es una situación difícil por la que muchos países están pasando y otros tienen que solucionar. Citando al Chojín, no señor, el problema no es la inmigración, es la educación. Ser distinto no es ser inferior.